Carloncho, muy buenas noches. Nuevamente acá Leandro Moretti con la columna de Economía. Y el día de hoy elegí un tema que me parece va a generar muchísimo debate en la campaña electoral. Concretamente me refiero al anuncio del precandidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Tetaz, ex periodista independiente, economista y ahora referente del espacio de Vamos, que ha presentado o ha anunciado un proyecto de ley, en el caso de ingresar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, mediante el cual pretende definir a través de una ley la independencia del Banco Central, más concretamente la independencia de sus autoridades, del presidente y de su directorio. ¿Y qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el fundamento detrás de esta idea, de este discurso y de este intento de reforzar consensos sociales? Bueno, la idea detrás de esta idea es que la emisión monetaria genera inflación y sobre eso es necesario construir o plantear una solución. Y fíjense cómo se construye un consenso, cómo se construye una idea fuerza en el cual se responde a las siguientes preguntas. Pregunta número uno, ¿cuál es el problema central de la economía argentina? La inflación. ¿Quién es el responsable? El Estado y los políticos por utilizar la emisión para financiar el gasto público. Entonces, ¿cuál es la solución? Ajustar el gasto público y continuar con un esquema de endeudamiento. Fíjense, sin decirlo, este discurso, esta propuesta, este planteo sobre el Banco Central tiene un conjunto de consensos en el cual refuerza un ideario de carácter neoliberal, poniendo como culpable de todos los males al Estado Nacional, al gasto público y a una supuesta emisión decidida por una mesa muy pequeña de políticos, vale decirlos, nunca se explicita, políticos votados por el pueblo argentino. De esta manera es interesante de cómo se expresa este proyecto, ya que logra o busca puntos de contacto con la gran mayoría de las familias argentinas que por supuesto sufren la inflación, les da una respuesta respecto a quién es el culpable y también les da una propuesta de solución, por supuesto sin aclarar cuáles son sus implicancias. Es un instrumento que ya hemos visto en otras oportunidades respecto a cómo economistas neoliberales simplifican la realidad al punto que con una ley se puede despejar y solucionar un problema pero tan complejo y con tantos intereses como es la inflación. Y ahora también me parece interesante discutir o tensionar con esta idea de independencia, ¿no? Cuando decimos o cuando dicen Banco Central Independiente, ¿independiente de quién? Por supuesto, se montan sobre un cuestionamiento a los políticos, sobre un sentido antipolítico, pero en ningún momento mencionan los intereses que están en juego detrás de la política monetaria, en particular, y por ejemplo, los bancos privados, porque de elegir autoridades independientes del Poder Ejecutivo, tenemos que plantear un signo de interrogación respecto a quiénes son independientes de los poderes fácticos y que por supuesto es algo que permanentemente evaden e intentan no debatir, mucho menos en los medios que le brindan de forma permanente espacio a estas propuestas y estos referentes políticos. Vale recordar que en el marco de este debate, el gobierno de Mauricio Macri, cuando asumió, no recuerdo si fue en el año 2017, despidió a Pedro Vizcay, uno de los pocos directores que tenía que completar su mandato de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Porque vale decirlo, en el proyecto, en esta idea de elegir autoridades mediante el Congreso una mayoría especial, necesariamente deberían ser autoridades que sintetizaran un, un acuerdo político entre diferentes bloques o partidos políticos. Ahora bien, quiero explicar, mencionar cuál es la teoría económica que se ha ocupado de recuperar y hacer bandera el neoliberalismo para explicar esta relación entre inflación y emisión monetaria. La teoría cuantitativa del dinero,
idea o teoría central del monetarismo, recuperada, trabajada y machacada de forma permanente por el neoliberalismo en los principales medios de comunicación, que no dice otra cosa que la inflación es una consecuencia directa y lineal de la emisión monetaria, y la emisión monetaria, por supuesto, es una expresión del gasto público, del incremento del gasto público. ¿Cómo se expresa matemáticamente la teoría cuantitativa del dinero? Mediante una igualdad. Una igualdad que tiene de un lado la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad de circulación, y del otro lado de la igualdad tiene el nivel de precios multiplicado por la cantidad de transacciones. Bueno, esta ecuación matemática supone para la teoría cuantitativa del dinero que la velocidad de circulación y el nivel de transacciones son variables, son factores constantes, ¿sí? Es decir, no varían, se mantienen siempre iguales, por lo cual cuando se incrementa la cantidad de dinero, eso se traslada automáticamente al nivel de precios. Bueno, estos supuestos no se explican, no se ven en la realidad, por lo cual esta teoría, esta ecuación no sirve para la economía argentina ni para el resto de las economías latinoamericanas, me animo a decir. Por lo cual no se verifica que existe una relación directa y lineal entre la emisión monetaria y el nivel de precios. Por supuesto que en altos niveles o en situaciones concretas hay un vínculo, pero no lineal y directo, por lo cual la teoría cuantitativa no sirve para la Argentina. Y eso quedó demostrado en la gestión de Guido Sandleris entre el año 2018 y 2019, ya que luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una de las condiciones que planteó el FMI fue que el Banco Central no emita dinero para financiar al Tesoro. Eso sucedió, es decir, hubo emisión cero, y la inflación entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, que fue el momento en el cual la emisión fue cero, la inflación fue del 50%. Y luego la inflación del 2019 casi 55%, y nos enfrentamos a un momento de la economía argentina en el cual hubo altísima inflación, y a su vez hubo recesión, es decir, estancamiento y achicamiento de la economía, definiendo el fenómeno que los economistas mencionamos como estanflación. Es decir, la teoría cuantitativa, la emisión monetaria cero, ya se aplicó en Argentina y fue un fracaso. La inflación fue muy elevada. Toda esta explicación tan simplista lo que hace es reforzar una idea fuerza vinculada a una valoración negativa sobre el gasto público, una valoración negativa sobre una política monetaria soberana, pero a su vez ocupa el lugar que deberían tener debates más complejos, profundos y estructurales, que son los que explican la inflación multicausal que tenemos en Argentina, entre los cuales se encuentran la puja distributiva, es decir, la puja entre sectores por apropiarse o por la distribución del ingreso, la inflación importada, ya que nosotros exportamos alimentos, la inflación generada por la presión cambiaria y, por supuesto, la restricción externa, que es, en mi opinión, el principal problema o el problema estructural de la economía argentina. Cuando digo restricción externa, es decir, que tenemos pocos dólares y eso genera de forma permanente presión devaluatoria, y esa presión devaluatoria se traslada a los precios, se traslada a expectativa inflacionaria. Bueno, esta explicación tan simple, este proyecto que mágicamente solucionaría la inflación en la Argentina, ocupa, no deja, no permite discutir los problemas estructurales más graves y profundos que implican, por supuesto, intereses, disputas de poder y enfrentarse a los poderes fácticos. En esta campaña, a lo largo de la campaña, seguramente veremos recorrer por diferentes medios a economistas políticos que defiendan, y esperemos que en algunos casos discutan esta idea, ya que se ha aplicado, ha fracasado y, por supuesto, se sustenta sobre supuestos y teorías que no se aplican, que son irreales y que no funcionan en Argentina y en las economías latinoamericanas. Esperemos que se dispare la discusión, que se presenten alternativas, que se debata la economía en tanto una ciencia social, con las implicancias y problemas que eso tiene, ya que vender espejitos de colores, plantear ideas tan simples, negar la realidad o los balances del pasado,
la verdad que no aporta, por lo menos en mi opinión, desde mi punto de vista, y esperemos que tenga rechazos, por supuesto, y que se discuta con datos arriba de la mesa y recordando el fracaso económico, el endeudamiento fenomenal y el proceso de fuga en los últimos 4 años de macrismo y por supuesto las gestiones, las particulares gestiones del Banco Central, en particular la de Guido Salderis y la de Sturzenegger, que llevaron a un desastre que permitieron ese proceso de valorización y especulación financiera. Carloncho, hasta acá llego con la columna, espero haber sido claro. Lo hago con mucho énfasis porque me apasiona, un poco me enojo, me indigno, me parece interesante. Es un debate por demás central, cuál es el problema estructural de la economía argentina, por supuesto cuáles son las causas de la inflación y quien impone el diagnóstico sobre las causas también impone un consenso o impone sus ideas respecto a cuál es la solución. Por eso es tan importante debatirlo. Hasta de acá a 15 días seguramente volveré con este tema porque lo voy a hacer de cerca. Los dejo que continúen con el programa y como siempre un gusto y un saludo para todos los oyentes.